Buenas tardes a todos, bienvenidos a este día martes, un día muy especial, hoy 9 de septiembre del 2025. Bienvenidos a todos los integrantes de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria, todos los que nos encanta el tema de servicios de emergencia. Hoy vamos a tener una invitación especial con unos temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de salud mental, ¿sí? Pero como la asociación es miembro del Consejo Nacional de Salud Mental, estamos en ese tema de la salud mental y hoy vamos a hablar con unos expertos sobre conciencia situacional en servicios de emergencia médica. Dos grandes expertos, dos ponentes que nos van a compartir sus ideas sobre este tema. Entonces, acá los dejo, quiero presentarlos rápidamente, mientras que posteriormente ellos hacen sus introducciones. Tenemos a nuestro profesor, psicólogo, tecnólogo en salud ocupacional, Jaime Yesid Castellar. Él es psicólogo, tecnólogo en salud ocupacional, diplomados en gestión de riesgo, en talento humano, en primeros auxilios también psicológicos, instructor de la formación de bomberos en la ciudad de Cali y otras ocupaciones. Hoy va a estar acompañándonos acá, brindándonos conocimiento. Igualmente, tenemos también decirle que Jaime es sargento de bomberos. También decirles que nos acompaña el presidente de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria, Carlos Fernando Mora, que es sargento también de bomberos y es prehospitalario, y nos va a acompañar con temas de salud mental que hoy va a abordar. Entonces, acá los dejo. Le doy la palabra a nuestro sargento Jaime Yesid, por favor. Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos. Un cordial saludo desde el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali. Ya con la presentación que nos había hecho el profesor Luis Fernando, desde la ciudad de Cali y desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, les envío un saludo al señor capitán ingeniero Francisco Javier Díaz González, quien gracias a él y a su gran capacidad que tiene para compartir, pues nos ha brindado la autorización para poder compartir este espacio, en el cual vamos a abordar de manera general dos temas específicos. Uno, hablar sobre la conciencia situacional, los apartes básicos, y posteriormente lo que es el abordaje de lo que es el procedimiento de la tentativa suicida. Muy agradecidos por el espacio y esperamos poder brindarles información que sea de su agrado y de su utilidad. Gracias, profesor Jaime. Por favor, presentación de Carlos Fernando. Hola, buenas noches a todos, buenas noches a los asistentes, al sargento Jaime Yesid. Gracias por compartir con nosotros estos temas tan importantes, a Luis como presidente, como representante de ACOTAP y a todos los asistentes a este tema tan importante como es la conciencia situacional y la atención inicial al paciente con intención suicida. Agradecerles mucho, mi nombre es Carlos Mora, soy presidente de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria, tecnólogo en atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastre, y también sargento de bomberos en el Cauca. Les agradezco mucho y espero brindarles estos conocimientos para que nos apoyen mucho desde la experiencia de mi sargento Yesid y de mi experiencia como atención prehospitalaria. Gracias. Muchas gracias, Carlos Fernando. Pues entonces ahora yo ya le abrí espacio para que, si quiere, profesor Jaime Yesid pueda exponer su presentación, o si quiere, podemos hacer un conversatorio acá para ir orientando nuestro tema que se llama conciencia situacional en los servicios de emergencia. Claro, muy bien. Yo voy a compartir pantalla en estos momentos. La idea es que ustedes me confirmen si hay pantalla plena de la presentación. Sí, ya se nota completo. Sí, señor. Oh, sí. Perfecto.
Bueno, el primer tema, el día de hoy, es un tema básico, es un modelo en la toma de decisiones que deben de tener todos los bomberos y que ha funcionado pues a nivel de tiempo relacionado con lo que es las emergencias. Cabe resaltar que desde la década de los 50 se inició con el modelo, la conciencia situacional, donde como modelo de predicción ante algunas situaciones de riesgo sirvió para las personas y para los bomberos en el control de emergencias. Podemos nosotros en ese momento visualizar un video de los bomberos de Nueva York haciendo el control de un incidente con 2 vehículos eléctricos. Vamos a ver a continuación qué sucede en el video. All of a sudden, we just felt this impact, and we saw a car drive up on the side of our vehicle. When they tried to get this car off of mine, they pushed it a little bit further than it was originally. Como pudieron notar, una operación rutinaria de atención de emergencias donde aparentemente todo estaba controlado, donde toda la situación no generaba ningún tipo de riesgo, por falta de previsión, por falta de análisis en la toma de decisiones, pues termina generando un accidente de ese tipo, donde generalmente el bombero sale lesionado. De esa manera, hacemos una apertura. Cuando, por ejemplo, ustedes revisan la estadística de los muertes de bomberos y accidentes de bomberos en Estados Unidos desde el 2011, hay artículos y hay información estadística donde establece que los bomberos se accidentan, básicamente no por falta de procedimientos ni por falta de equipos de protección, sino por falta de conciencia. Siempre se pierde la conciencia dentro del proceso de trabajo y esa situación lleva a que tengamos bajas dentro del proceso. Colombia es un país en el cual pues tenemos pocos accidentes de los bomberos y eso porque realmente el riesgo físico-químico aquí está más controlado y atendemos más accidentes de tránsito, pero aún así nos obliga a contar con un modelo predictivo que nos dé un buen elemento para poder tomar decisiones. Entonces, durante todo lo que es el proceso de control y atención de incendios, siempre los bomberos se ven expuestos a grandes riesgos físicos, riesgos cognitivos, riesgos de todo tipo. Eso tiene a tener cambio en la conducta y afectan directamente el entorno social, laboral y familiar. O sea, como pueden ver, cuando ya lo llevamos al contexto mental, hay en todas las dimensiones hay afectación. Fue en la década de los 50, en la Segunda Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos empezaban a considerar que tenían muchas bajas en su aviación. Desde allí se empezaron los análisis y fue Micah Hensley quien se encargó de introducir el modelo de conciencia situacional a los pilotos, donde básicamente trabajando bajo 3 conceptos específicos o 3 partes esenciales del proceso, generaba un modelo predictivo donde los pilotos podían anticipar los movimientos de su adversario propinándole más bajas. Es así como se empezó a fortalecer el modelo. Ya hace más o menos unos 15 años, el doctor Richard G. Hathaway, quien fuera jefe del Cuerpo de Bomberos de Ohio, y durante 30 años y después de que terminó todo su proceso de formación en temas relacionados de psicología y neuropsicología, en su maestría, en su doctorado, empezó a estudiar por qué los bomberos se accidentaban. Y fue allí donde llegó a una gran
pregunta-problema, y fue la entrada a ese gran proceso de investigación que desarrolló hasta llegar a la conclusión de adoptar el modelo de la conciencia situacional, el mismo modelo de Hensley, de Micah Hensley de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se aplicó con unos resultados muy positivos. El doctor Gazaway pensaba el por qué los bomberos se accidentaban, si tenían los mejores vehículos, si tenían los mejores elementos de protección personal, y llegó a una gran conclusión que era falta de predicción, falta de pensar dentro de la emergencia. Es así como si ustedes hacen un análisis de los accidentes que hayan podido tener en sus cuerpos de bomberos para llegar a la conclusión de la investigación que fue falta de conciencia situacional. ¿Y qué es la conciencia situacional? Pues no es más que la representación mental y la comprensión de los riesgos que presentan durante las labores de extinción de incendios o control de emergencias, y evalúan constantemente las condiciones que pueden afectar la seguridad del bombero. Esa es el modelo de la conciencia situacional. Es la idea que puede tener el bombero, el rescatista, de lo que está pasando en tiempo real en una emergencia. ¿Con qué fin? De poder entender y poder predecir. Allí se hablan de los 3 pasos del modelo de la conciencia situacional. Lo que ustedes ven aquí, básicamente, es el modelo de Hensley. Entonces, voy a colocar acá mi puntero láser. Y nace en los primeros 3 niveles. La conciencia situacional tiene un proceso de percepción, luego un proceso de comprensión y posteriormente va al proceso de anticipación. El proceso de percepción no es nada más y nada menos que la interacción de los elementos de información circundantes al área y la interacción con los sentidos. En los sentidos hablamos del tacto, hablamos del oído, hablamos del olfato, hablamos de la visión. Desde allí, desde ese proceso sensoriomotor, se tiene en cuenta que el cerebro se hace una imagen mental de lo que está pasando. Cuando ya logramos hacer todo el proceso de percepción desde la parte sensorial, motor y todo ambiental, podemos entender qué está pasando y pasar al siguiente nivel, que es el nivel de comprensión. Básicamente lo que se busca en este nivel es saber qué está pasando exactamente, qué es lo que está sucediendo. Una vez ya sé qué está pasando, pues puedo tomar decisiones, puedo anticipar la evolución del evento, puedo hacer cosas que normalmente si no hubiera seguido el proceso no las hubiera podido tener o hacer en ese momento. Esto me produce una decisión y la decisión ya me lleva directamente a las acciones. Todo esto va enfocado en el estado del sistema y el ambiente, que son aspectos muy importantes y relevantes dentro de todo el proceso. No es lo mismo una emergencia con un sol a 30 grados, 36 grados de temperatura a una emergencia con bajas temperaturas por lluvia o con heladas. Son 2 cosas distintas. Todo ese proceso va a interferir en el modelo de conciencia situacional. También tenemos factores ambientales y tareas que vienen presentándose como barreras, que son los que están acá arriba en color azul. Las barreras de la conciencia situacional van relacionados con los factores ambientales y las tareas. Por ejemplo, la carga del trabajo siempre va a ser alta. Al ser la carga del trabajo alta, pues el rescatista va a sufrir de un estrés, va a sufrir de estrés, va a sufrir de desgaste cognitivo y físico. Y cuando hablamos de ese tipo de desgaste cognitivo físico, entendemos que ya los biomarcadores del cuerpo, hablando de todo lo relacionado con la oxitocina, la dopamina, todos esos neurotransmisores están en niveles bajos, entonces tiende el cuerpo a sufrir. Estresores como el calor, estresores como el medio ambiente, el diseño del sistema, cuando también hay problemas en la estructura de diseño organizacional, también va a jugar un papel importante. Y por último, la complejidad. O sea, ¿qué tan complejo es la emergencia? ¿O tenemos capacidad para responder o no? Cuando todos estos elementos, estas tareas, estos factores se alteran, la conciencia situacional se pierde.
y va a afectar las decisiones, va a afectar la realización de las tareas y va a afectar la percepción, la comprensión y la anticipación. Hay unos factores individuales que también tienden a tener incidencia, una incidencia negativa en el proceso. ¿Cuáles son estos factores? Las metas, nos ponemos metas incumplibles. Las creencias también pueden llegar a jugar un papel crucial y atravesarse en el proceso. La experiencia también importante y las habilidades. Pero, yo les puedo decir, uno de los factores más determinantes en la pérdida de conciencia situacional es la experiencia y la habilidad. Una persona que usted le ponga a manejar una mototrozadora, un equipo que requiere una habilidad y una experiencia, es muy probable que va a sufrir estrés y no va a poder percibir, no va a poder comprender y mucho menos poder anticipar. Y así sucesivamente con muchas cosas. Por eso el tema de bomberos va relacionado. Quiero hacer énfasis que pues ya el modelo de conciencia situacional que lo planteó el doctor Gassaway es, digamos, un modelo muy práctico, utilizado en varios aspectos, está tomando relevancia a nivel nacional. De hecho, muchas ARLs ya están accediendo a este tipo de entrenamientos con programas basados en la seguridad en la conducta. Pero para bomberos está el modelo RPD, que es diseñado para ellos también. Es un modelo un poco más elaborado y más específico, que pues ahorita estamos trabajando desde Cali en ese tipo de modelos para la toma de decisiones. Hablando de la conciencia situacional, hay varios tipos de conciencia situacional, entonces hablamos de conciencia situacional en las personas. Y esto es muy elemental. Miren, pasa mucho. El bombero muchas veces sin tener la condición física o la condición mental para poder realizar una tarea, se atreve a colocarse un equipo estructural y realizarlo. Entonces, cuando yo no estoy físicamente, cuando yo no estoy mentalmente, cuando no estoy apto como persona, y empiezo a realizar una tarea de rescate, pues voy en contra de la conciencia situacional, porque no voy a estar en forma, mi mente va a estar pendiente o estar en modo de supervivencia y no voy a poder hacer ninguno de los dos pasos. También tenemos conciencia situacional en los equipos, muy común en Colombia. Trabajamos en las emergencias con los equipos en mal estado. Eso va a repercutir de manera negativa en la toma de decisiones y va a diezmar las capacidades de los equipos. Es muy importante. En los recursos, cuando hacemos tareas con recursos que no son apropiados para lo mismo, entonces hacemos atención de emergencias con un equipo que no es el apropiado, allí vamos en contra de la conciencia situacional. Y en las comunicaciones, específicamente el mal manejo de las mismas. Hay otros tipos de conciencia situacional, como por ejemplo la legal, que pasa mucho a los comandantes de incidente, donde por desconocimiento de la ley terminan poniendo en riesgo la tripulación, y no solamente poniendo en riesgo, sino que también terminan con problemas legales ante la ley por el mal manejo de las mismas. Ya para terminar, les dejo esta primera parte, dejo un video corto de un muy buen ejemplo de lo que es conciencia situacional. Denme un momento, por favor, a colocar el video. Como pueden ver, o como pudieron observar el video, se los voy a repetir para que puedan. Se trata de un soldado, están en un proceso de entrenamiento donde los militares van a hacer un procedimiento de allanamiento de entrada, y la falta de conciencia situacional del soldado lo lleva a tomar una decisión y una acción diferente.
Luego viene el sargento con pleno conocimiento de lo que está pasando y con una sola acción logra definir la situación. Como les decía, voy a dejar de compartir pantalla. Como les decía, es un modelo muy amplio, muy reconocido, que ya ha venido mutando y como les comentaba, ya hay que pensar, digamos, en un modelo de RPD que es específicamente para bomberos y que es muy específico para el tema. Aún así, este modelo de conciencia situacional sirve para todo. Si lo llevamos al punto de vista empresarial, sirve, aplica. Y como modelo de manejo de las emociones, creo que sirve también. Cuando usted usa sus sentidos, se da la oportunidad de sentir, de entender qué está pasando y anticiparse también. Como modelo de control de las emociones es muy importante. Entonces, en esta parte creo que aplica para muchas cosas. Ese, digamos, como a grandes rasgos lo que es el modelo de conciencia situacional. Nosotros tenemos un módulo aproximadamente de 8 horas en modalidad e-learning en la institución, donde se desglosa un poco, se habla un poco más de la fisiología, qué pasa en el cuerpo humano cuando se está en el proceso de percepción, cómo interactúan las células del cuerpo en el proceso de percepción, de sensación, definiendo todo ese proceso y cómo ese modelo de percepción puede cerebralmente hacerse una imagen en tiempo real de lo que está pasando para posteriormente mover todo el cuerpo, todo el sistema nervioso en pro de una situación. Es muy interesante, la verdad. Recomendaciones, pueden leer, hay muchos artículos sobre conciencia situacional. Como les decía, las aseguradoras de riesgo lo han realizado. Yo hace poco tuve la oportunidad de, con una aseguradora de riesgo, exponerles el tema. Sé que por los lados de San Juan del Cesar también han estado las empresas trabajando, he dado asesoría sobre el tema. Y aquí en el país llevo 3 años moviendo lo que es el proceso, colocándolo a fin con una muy buena acogida en el tema de bomberos hasta convertirlo en un proceso. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la primera. Bueno, muchas gracias, profesor Jaime, por la, por la presentación, por estos minutos de informarnos sobre la conciencia situacional en los servicios de emergencia. También nos dijo que podemos trasladar estos tres espacios, esos 3 elementos que son la percepción, la comprensión y la antelación o proyección ante cualquier evento. Entonces, pero de la mano, creo que es muy importante el tema de la simulación y creo que es muy importante el tema de la experiencia. Pero a esas personas que están entrando en los sistemas de emergencias, que son novatos, que no se han experimentado, no han encontrado esa misma situación, ¿cómo podemos abordar o cómo ellos se pueden ubicar? Porque, por ejemplo, si ellos nunca han experimentado, por ejemplo, un evento radioactivo, que es una emergencia, si ellos no han experimentado nunca un evento de esos, pues no van a tener una, una conciencia situacional, porque van a desconocer completamente dónde van a estar. Entonces es importante también una preparación con eventos, situaciones fuera de lo normal. Sí. Bueno, para todos es claro que los procesos de formación son importantes y dentro de la línea base de conocimiento y los estándares
de formación, es muy importante incluir el modelo de conciencia situacional como un módulo básico transversal a toda la formación. No necesariamente tiene que ser una persona experta en radioactivos o experta en un tema específico para poder manejar el modelo. El modelo es muy básico y te hace partir desde el proceso de percepción, utilizando tus sentidos, hasta tomar una decisión. Y por eso hablábamos de una de las conciencias situacional como persona. Si yo como persona hago el ejercicio de los 3 niveles y sé que no tengo la habilidad y no tengo la destreza, mi decisión tiene que ir acorde a eso. Si no tengo la habilidad y la destreza, no opero o no estoy capacitado para eso, no asisto o no tomo decisiones sobre el control de la emergencia. Es así como muchos de los bomberos o rescatistas, con falta de conciencia situacional personal y falta de reconocer la falta de habilidad en alguna situación específica, tienden a accidentarse por desconocimiento. Si toman la decisión correcta, se van a dar cuenta que no deben estar en ese sitio y que deben prepararse. Con respecto a los modelos de simulación y simulación, creo que en Colombia nosotros estamos desfasados con el proceso porque hay personas que generan simulaciones sin ningún elemento que sea fiable y que sea 100% comparado con la experiencia en la emergencia. Nunca vamos a tener un simulador que llegue a equiparar 100% lo vivido en la emergencia. Muchas veces o se desfasan porque lo cargan más, generan más kilovatios en la carga, digamos, en el fuego, o lo hacen de manera tan corta que no generan una experiencia significativa. Entonces, de allí la evaluación de la fiabilidad funcional y específica de cada simulador. Y es un error, son errores que pues, lastimosamente todos hemos cometido. No estoy hablando, no estoy señalando porque no se trata de eso, pero sí, ojalá llegáramos al punto de cada vez que vamos a hacer una simulación y tuviéramos todos esos elementos que nos ayuden a entender que esa simulación o ese simulador nos va a dar los elementos de juicio para que la persona pueda construir experiencia y pueda transferirse el conocimiento. Entonces, allí también está de la mano. Por eso les decía, el modelo RPD, que va muy enfocado a lo que dice Luis Fernando, a lo que es la experiencia adquirida. Ese modelo va hacia ese lado. Entonces, allí podemos encontrar unos elementos diferenciadores con este modelo de conciencia situacional. Pero en la línea base es muy importante que se conserve este modelo. Gracias, profesor Jaime. Mira, también es importante el tema del desarrollo tecnológico, porque yo estoy acá ubicado en Bogotá y acá están con ese tema del metro. Y el metro genera desarrollos tecnológicos, nuevos vagones, pero también nuevas emergencias. Solo pienso en el futuro cuando alguien quisiera meterse por allá, como estamos el metro pasa como es un metro elevado, está como a cerca de 15 metros de altura. Cuando pase por ahí alguien y se le atraviese a uno de esos vagones, pues efectivamente lo va a llevar el vagón, pero no falta que se bote desde por allá. ¿Cómo enfrentarnos a esas situaciones? Estoy hablando como si fuera un rescatista o un miembro de un equipo de emergencias. No, definitivamente para eso tiene que haber una especialidad. Zapatero a tu zapato. Nosotros debemos de entender, dentro de cada especialidad hay unas habilidades, hay unos equipos, hay unas destrezas adquiridas y solamente podrán interactuar las personas que cuenten con todo ese desarrollo técnico, pensando en todo el proceso de rescate. No es, y como le digo, vuelve y juega en los tipos de conciencia situacional. Si uno como líder de equipo no reconoce que dentro de los recursos físicos que tiene para atender la emergencia, esos recursos son mínimos, pues obviamente sus decisiones no pueden ser acordes a la necesidad. Es por ello que
el comandante de un incidente, la persona que esté a cargo de un incidente, debe ser muy consciente de qué es lo que quiere y qué es lo que va a realizar. Ok, muchas gracias, profesor Jaime. No sé si alguien del auditorio tenga alguna pregunta, Pacho, Pipe, Mili, Mena, alguien que tenga alguna pregunta para nuestro ponente. Carlos, Buenas noches. buenas noches, Pacho. Buenas noches, mis sargentos. Saludo cordial desde el departamento del Casanare. Yo creo que lo que estaban diciendo ahorita en las ramas de las modalidades de rescate, tenemos que tener en cuenta que ahorita tocaban el tema que es muy importante de aquellas personas que están ingresando al sistema de emergencias en tripulación de ambulancia. Yo creo que para enfrentarnos a diferentes circunstancias de la vida de los accidentes, porque todos los accidentes no son iguales, sean viales, de motocicletas, en todas las modalidades, tenemos que tener en cuenta que seamos las personas idóneas, porque cuando ir a ayudar, vamos a perjudicar tanto a una institución, una empresa, o hasta el mismo nombre de nosotros, o el mismo nombre de la víctima. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Gracias, Pacho, por la intervención, por los aportes, claro que sí. La idoneidad y la pertinencia. Levantó la mano, Carlos. Sí, agradecerle a mi sargento Jessy por la intervención muy importante, conciencia situacional. Yo tuve la fortuna de recibir formación de mi sargento y me pareció muy importante este tema. Desde mi parte prehospitalaria he hecho énfasis en que, como lo dice él, esto no es una información básica, esto debe ser un módulo de formación. Lo he propuesto que se haga en las facultades donde sea el programa de atención prehospitalaria, con ese énfasis en la parte prehospitalaria. O mi sargento nos los expone desde la parte de los sistemas de emergencia y de bomberos. Entonces nosotros debemos enfocarlo también desde nuestra parte prehospitalaria a ese percibir, comprender y predecir, adelantarnos en el tiempo y mirar cómo, si estamos en la condición de actuar o no. Eso debería ser. Nosotros como prehospitalarios también tenemos que tener una conciencia situacional personal, ¿no? ¿Cómo estamos como prehospitalarios? ¿Cómo estás físicamente, mentalmente, en tus conocimientos, ¿no? Para dar esa atención y también que tienes que trabajar en equipo. Ya, instituciones como Bomberos Cali tienen habilitado el servicio de atención prehospitalaria, donde se trabaja en equipo, bomberos y APHs en algún tipo de emergencia, y es importante tener este factor de conciencia situacional para un éxito en las atenciones o un cuidado como tal de ese personal que va a dar la atención de estas emergencias. En esta parte de atención prehospitalaria basada en la parte de la conciencia situacional, muy importante en nuestra salud mental, ¿no? Yo quiero citar aquí algo que en el 2023 el presidente del Consejo Nacional de Salud Mental, el doctor Otálvaro, hace un estudio sobre cómo está la salud mental de los paramédicos, los APHs en Cali, en el cual hace un estudio sobre el burnout y ve que estamos como rajándonos en ese espacio. La verdad, como profesionales en la salud, de la parte de ocupación paramédicos, debemos mirar cómo estamos nosotros en nuestra salud mental para la atención a nuestros pacientes. Si nosotros tenemos un APH fortalecido en su salud mental, no un APH quemado por el síndrome de burnout, pues vamos a generar una mejor atención. Aparte, lo que habla nuestro sargento Jessy, de toda esta situación, que por eso debe ser una formación de ver qué pasa en tu cuerpo, qué pasa en tu conciencia, qué está pasando en tu mente, de acuerdo a la fisiología, a la parte pues microbiológica, por llamarlo así, de nuestras células y todo, que genera unos impactos de estrés y ansiedad para esa atención. Tú como paramédico hoy puedes atender un niño, puedes atender
un parto de emergencia, puedes atender un siniestro vial, puedes atender un adulto mayor, ¿cierto? Y puedes también estar expuesto a que se muera una persona, a que pierdas una vida, y toda esa carga emocional también te va a afectar. Entonces, saber cómo enfrentar esa situación, a mí me parece supremamente importante que este tema se incluya dentro de las formaciones de todas las personas que tienen que ver con la atención de emergencias o los equipos de emergencias médicas. Me parece supremamente importante, así como se habla de unos primeros auxilios psicológicos, de un RCP de alta calidad, ¿cierto? Es importantísimo también de que este tema se tome y se le dedique más tiempo para el personal, tanto de bomberos, socorristas y atención prehospitalaria. Mi propuesta es que las facultades donde sea el programa de atención prehospitalaria incluyan este tema que es muy importante. Gracias, gracias, profesor Carlos, también por todos los aportes acá, pero yo quería como para ir redondeando y cerrando con nuestro conferencista, con Jaime, quería preguntarle cómo poder llevar este escenario de situación, de conciencia situacional, por ejemplo, a los equipos de la policía. Sí, estamos hablando mucho de bomberos, pero por ejemplo, ¿cómo llevamos esto a los equipos de la policía? Sí, ahorita ya pasamos a los equipos de ambulancia, pero ¿cómo llevamos a los equipos de la policía, a los equipos militares? Una conciencia situacional. El modelo, Fernando, es aplicable porque, como lo decía yo, desde la concepción del mismo, fue creado para el tema militares. Por lo regular, siempre los militares van adelante en la consecución de tecnologías, y fue allí donde nació el modelo, en la década de los 50. Sí, es evidente que los militares tienen formación en conciencia situacional y hace parte de la línea base en su estándar de educación. Relativamente para nosotros los bomberos y los rescatistas apenas el tema está empezando como a desentrañar o a ser visible, pero policía, bomberos, lo que es policías, fuerzas militares ya aplican el modelo desde antes. En Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana desde la década de los 90, 2000, empezó a aplicar el modelo Safe Start. Ese modelo es básicamente un modelo de seguridad basado en la conducta y parte desde la conciencia situacional. O sea que podemos decir que no es un modelo que le falte elementos para probar, sino que es un modelo ampliamente probado en estamentos militares y que es funcional porque se ha podido comprobar en el tema. Yo quería aprovechar, ahora que hablaban del tema de APH específicamente en Cali, podemos nosotros desde aquí dar fe que los 78 paramédicos que tenemos de las 14 ambulancias que manejamos, desde el área de asistencia psicológica tenemos un plan estipulado para poder brindarles a ellos toda la atención en salud mental oportuna. Los estudios de pronto que se refieren para allá puede ser una población externa a Bomberos Cali. Quiero dejar claro para que no se quede como la sensación de que solamente es un grupo, ¿no? Aquí desde todo lo que es el proceso, desde el proceso vocacional de la institución, se tiene en cuenta en mucho lo que es aspectos de la salud mental. Por eso les quería mostrar, por ejemplo, que en el marco de la salud mental, voy a colocar mi cámara, en el marco de septiembre, que es el mes de la prevención al suicidio, estamos en una campaña entregando una tarjeta de campo a todos el personal de Bomberos Cali, específicamente al personal asistencial, donde tienen una tarjeta de bolsillo, les da los parámetros donde pueden hacer todo el proceso de desmovilización,
y tienen un código QR donde pueden comunicarse y tienen acceso a todo lo que es la línea, más una línea dispuesta 24 horas para los casos, más la atención especializada en segunda instancia para todo lo que son los casos de tentativa suicida, específicamente los más complejos, que son las personas que saltan al vacío. Eso hace parte del programa que se ha instalado del Peer-to-Peer Support Program establecido por la institución dirigido a su gente, y pues vamos en ese proceso de crecimiento. Qué bueno, profesor Jaime, conocer los detalles, porque pues a nivel central y a nivel nacional no los conocemos. Sí, temas de salud mental que están haciendo algunas entidades que pueden aportar a los procesos. Sí, en el Valle existe la Secretaría Departamental de Salud Mental y esperemos tenerlos allá para conocer cómo funciona el tema de la salud mental en los servicios de emergencia también. Esperemos tenerlos, esperemos que allá tenemos un representante en el Valle y en Cali para poderlos integrar y que pues aporten a estos procesos de desarrollo de salud mental. Muy bien, profesor Jaime, por toda la información. Quiero preguntar si hay alguna otra solicitud en la sala para el profesor Jaime. Sí, buenas noches, mi nombre es Jimena. Me gustan mucho las conferencias porque ahí uno puede decir y sacar información sobre lo que es la salud y la muerte. En urgencias uno ve muchas cosas, muchos diagnósticos. Los pacientes se enferman o se mueren, pero de todas maneras uno conoce el proceso de la muerte a la vida. Gracias, muy amable. Gracias, gracias Jimena. Sigue, profesor Jaime. Contéstele a Jimena. No, Ximena, excelente, por lo que ahora eres personal asistencial. Sí, todo el personal asistencial tenemos que vivir prácticamente todos los días viendo los decesos, viendo muertos, viendo la vida también, porque también nos toca recibir seres humanos. Entonces, son procesos que hay que saber llevar y importante poderlos incorporar y entender para poder darle esas herramientas necesarias para que puedan autogestionar y puedan salir adelante y así evitar la configuración de algún tipo de trastorno. Profesor Jaime, ya con esta pregunta me hace recordar que las personas o todos los que hacemos asistencia o los que fuimos asistenciales, yo fui asistencial como cerca de 20 años. Entonces, hay un tema que se supone que siempre esa persona, el bombero, el militar, el policía, el paramédico, tiene que tener un superpoder, ¿sí? Estar mejor que cualquiera que va a atender a la víctima. O sea, demostrar que puede hacerlo porque si no, entonces, y eso puede ser también una limitación, porque uno a veces debe uno entender que uno, como ser humano, uno a veces no tiene la condición como ser humano, como condición física para poder ayudar a alguien. Entonces, en ese momento debe dar un paso al costado, no hacia atrás o de pronto hacia atrás o al costado, para darle la oportunidad a alguien que se encuentre en mejores condiciones físicas, mentales, intelectuales, académicas, formativas, de habilidades, para poder seguir adelante con el paciente. Siga, profesor Jaime. Sí, totalmente de acuerdo, Luis Fernando, y mira que eso hace referencia a la conciencia situacional personal. Si no estoy entrenado, si no tengo la condición física, si no tengo el conocimiento, si no tengo la experticia, los elementos, conscientemente lo que puedo es hacerme a un lado para que la persona que sí tiene esas condiciones pueda realizarlo. Y más bien yo puedo ayudar a hacer otras cosas dentro de la emergencia para las cuales sí estoy capacitado. Eso hace parte de la conciencia situacional. Muy bien, profe Jaime. No sé, no hay más preguntas.
Si no hay preguntas, quiero darles las gracias por sus conferencias, por su conocimiento, por este aporte tan interesante que créame que desde la parte de salud mental vamos a tenerlo en cuenta. Nosotros, si usted me lo permite, lo voy a tener en cuenta para otros detalles en salud mental que estamos desarrollando a nivel nacional para tener posteriormente seguirlo invitando a nuestros temas. Profesor Jaime. Tiene el micrófono. Claro que sí, desde el Cuerpo de Bomberos de Cali, pues la institución está abierta a compartir esos espacios. Conocemos la necesidad tan grande que tenemos y que tiene el país, entonces sabemos que esto no se construye solo, ¿no? Esto es de tener alianzas, esto es de compartir experiencias y de allí nacen buenas cosas. Muchas gracias, profesor Jaime. Bueno, muy bien. Yo quiero seguir con el profesor Carlos Mora. Profesor Carlos Mora, queremos escuchar un poquito más de si tiene alguna otra intervención desde el campo prehospitalario. Sí, Luis, y mi sargento Yesip, lo que yo hablaba de la parte de la conciencia situacional, llevarla también a la parte de atención prehospitalaria, ¿cierto? De cómo esa formación es muy importante, como lo acabé de decir hace rato, esa conciencia situacional personal y en equipo que se debe trabajar con ejercicios, con academia. No va a ser lo mismo en la parte pues de la emergencia, pero va a ayudar bastante y sobre todo esa visión personal que se debe hacer el profesional en atención prehospitalaria para poder atender, ¿cierto? Hay que estar preparado en todos esos aspectos físicos, en esos aspectos mentales, en esos aspectos también sociales. Desafortunadamente hemos visto algunas imágenes de algunos colegas u otros perfiles que trabajan en la atención de emergencias donde tienen problemas y se ve esa carga emocional que están cargando, valga la redundancia, y eso es lo que los lleva a ese detonante y esas acciones que han tenido en ambulancias y peleas y estas situaciones, ¿cierto? Ahora eso es lo que se ve, lo que no vemos es la atención a los pacientes, ¿cierto? Entonces, toda esa situación debe ir en esa formación de esa conciencia situacional y que nosotros tengamos la capacidad de aceptar que tenemos que mejorar, que tenemos que organizarnos mejor para dar una muy buena atención y que no trabajamos solos, ¿cierto? Por eso la conciencia situacional en equipo. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos con servicios de emergencias, trabajamos con los bomberos, trabajamos con la Cruz Roja, con la Defensa Civil, hasta con los primeros respondientes que hay en la comunidad o en la sociedad. Debes saber cómo trabajar este tema. También esa situación de incidentes con múltiples víctimas, también es un reto pues para nosotros de cómo atender esta serie de situaciones y más vemos cada día que nuestro país nos va dando retos y desafíos en cuanto a la atención, estas situaciones de conflicto armado a nivel nacional, de atentados, de esta situación, también afectan mucho la parte mental y también debemos tener una conciencia situacional para la atención de esos eventos, que no es lo mismo atender un siniestro vial, un incendio, una atención con múltiples víctimas. Entonces, para mí este tema es supremamente importante, creo que yo debe ir dentro de la formación de una PH, de un socorrista y de un bombero. Me parece muy importante y gracias a nuestro sargento Jesse pues por darnos a conocer más al respecto. Carlos, profesor Carlos, pero creo que va de la mano el tema nos hablaban de los recursos y los recursos tienen que ir de la mano con el dueño de la empresa, con el dueño de la empresa. Normalmente es con el dueño de la empresa donde uno trabaja. Si es una empresa en el campo prehospitalario, si es una empresa de ambulancias que meramente encuentra uno un vehículo sin recursos, ¿usted cree que ese prehospitalario puede
atender un paciente. Ahí está vulnerada el tema de la conciencia situacional. Sí, claro. Nosotros tenemos que tener en cuenta las limitaciones que tenemos para ejercer nuestra función. Como lo hablaba también hace rato mi sargento Jessy. Tener en cuenta con qué contamos para prestar esa atención. Muchas veces estamos limitados, pero muchas veces tampoco informamos de esa situación. Yo creo que también a uno cuando se formó, yo creo que tú que pasaste mucho tiempo por ambulancia, sabes, de que si por ejemplo te falta algo en el inventario de la ambulancia, debes reportarlo. Y si es un elemento que es muy importante, muchas veces es importante hablarlo y no salir a la emergencia si no se encuentra con él. Entonces eso también hace parte de esa responsabilidad que yo tengo, porque yo no puedo ir a tripular un vehículo de emergencias de tipo ambulancia, ya sea un traslado especial de pacientes o medicalizado o servicio de atención prehospitalaria, si no cuento con los equipos pertinentes para esto, ¿cierto? Yo en la calle me puedo encontrar cualquier tipo de emergencia, cualquier tipo de emergencia. Y si no cuento con esos equipos, pues voy a ponerme en riesgo. Ahora, esto no es jugar a la ruleta rusa, ¿no? Decir, no, es que a mí no me va a pasar nada o eso no va a pasar nada el día de hoy, porque pues generalmente puede ser un riesgo que puede poner en riesgo una vida o hasta perder una vida por esa irresponsabilidad. Gracias, profesor Carlos. Jimena tiene la mano levantada, pero, pero yo quería hacer una pregunta también al profesor Jaime, porque al comienzo nos hablaba de unas responsabilidades legales, pero no logré entender cuáles son las responsabilidades legales que surgen de acá, que se inervan de esta conciencia situacional. Claro que sí, Luis Fernando. Toda actividad que se realice en emergencias tiene connotaciones legales. Recuerden que cuando al menos los bomberos en el artículo 22, perdón, el artículo 22, parágrafo 4 de la ley 1575, establece que todos los procesos se deben de investigar, no solamente los incendios. Eso nos conlleva una gran responsabilidad. También legal, cuando usted va a hacer el traslado de un paciente, tiene que tener en cuenta lo que está estipulado en el Código Penal colombiano, el artículo 130 y 131, lo relacionado con los aspectos médico-legales. Usted no puede tomar una decisión como rescatista por encima de lo que está estipulado en la ley. No se puede violar la propiedad privada, no se pueden tomar acciones que dentro del control de emergencia interfieran con el libre desarrollo o la libre locomoción de personas. Entonces, se debe tener en cuenta todo el marco legal. Ejemplo, cuando los bomberos actúan, deben por procedimiento o por ley, tienen que trabajar bajo protocolos y bajo procedimientos. También por discriminación de la ley, también deben trabajar bajo un sistema de comando de incidente o un sistema de administración de emergencia específico. Cuando yo llego a una emergencia y no conozco cuál es el parámetro de la ley, puedo terminar expuesto a acciones de tipo legal, penal, civil, que van a ir en contra de nosotros. Un ejemplo, para nadie es un secreto, hay personas que en los servicios de emergencia están prestando una guardia dentro de una llamada de emergencia y no contestan o se quedan dormidos, como ya pasó. Y han muerto gente o han muerto personas porque el cuerpo bombero se demoró en llegar. Y ya han habido casos donde han fallado en contra del cuerpo de bomberos y ese guardia que se quedó dormido ha sido condenado por no tener la conciencia situacional de que tiene que prepararse, de que no podía quedarse dormido en el puesto. Entonces, desde la parte legal también tenemos que tener muy claro el contexto de qué es lo que debemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Bueno, muy excelente esos aportes que nos sirven hasta las responsabilidades que tenemos nosotros frente a la atención de las personas, ¿sí? Como profesionales, entonces tenemos una
responsabilidad, cada uno como bombero, como militar, como policía, como paramédico, todos tenemos todas estas 4 ramas que son de la seguridad pública, de la primera línea, pues tienen también sus responsabilidades. Bueno, nosotros desde la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria vamos a seguir avanzando e impulsando este tema desde la prehospitalaria. Si alguien más tiene alguna otra pregunta o si no hay más aportes, pues entonces vamos redondeando nuestra videoconferencia. No hay más aportes, no hay más preguntas. Profesor Jaime, profesor Carlos Mora, entonces creo que hemos terminado nuestra webinar sobre conciencia situacional en los servicios de emergencia médica y nos deja varios interrogantes para seguir avanzando proponiendo estos temas en otros escenarios. Pipe tiene una pregunta. Pipe, siga. Ok, muy buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, señor. Ok. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Felipe Rodríguez. Yo soy psicólogo, pertenezco al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres de Cundinamarca. La verdad es muy agradable y muy grato escuchar a personas como ustedes que todos los días exponen su vida, que a pesar de la salud mental que tengan, siempre salen a estar en disposición de las otras personas. Y pues tengo 2 preguntas. Bueno, una es un punto, la otra es una pregunta. La primera es, yo, gracias a mi trabajo, viajo por los municipios del departamento de Cundinamarca hablando sobre salud mental, primeros auxilios psicológicos y las líneas y rutas de atención. Pero más que eso, siempre cuando voy al personal asistencial, me gusta hablar sobre la salud mental de ellos porque yo utilizo una frase y digo, ¿quién motiva al motivador? ¿No? Nadie sabe y nadie sabe por lo que uno pasa en el momento en que uno atiende este tipo de llamados de emergencias y muchas veces somos juzgados, criticados, señalados, pero pues nadie sabe la salud mental por la que está pasando la persona que está cumpliendo con esa labor. Entonces, de corazón los felicito. Y segundo, precisamente hoy tuve una pregunta y era si existe alguna ley o algún artículo que hable específicamente sobre el traslado de pacientes psiquiátricos que digan que sí o sí tiene que ser en ambulancias medicalizadas y en compañía de algún personal especializado como médicos. Me dijo alguien que solamente existía la guía del 2012, sí, pero que no hay un parágrafo o un artículo como tal. ¿Me podían aclarar eso? Gracias. Bueno, yo te puedo ayudar. Desde el punto de vista jurídico, eh, cuando uno revisa la resolución 3100, ahí hay un pequeño elemento donde dice que los pacientes con trastornos mentales y psiquiátricos hay que controlarlos inicialmente, uno tiene que hacer el control sobre esos pacientes, ¿sí? Porque primero hay que estabilizarlos, controlarlos para generar seguridad para nosotros, ¿sí? Y ese control va de la mano con otras personas. Un policía, alguien que le ayude a controlarlo para luego estabilizarlo, sedarlo si es posible o controlarlo para tenerlo ahí y luego transportarlo, ¿sí? Esas personas que transportan, que valoran a esos pacientes, no son cualquier persona, debe ser por lo menos. En Cundinamarca, pues yo conozco un poco el CRUE, yo no sé si allá tengan por lo menos personal prehospitalario, allá yo lo que conozco es solo personal conductor y auxiliares, que les falta un poco de formación. Por lo menos los prehospitalarios que tienen una formación de educación superior tienen más formación sobre la atención de los pacientes en las ambulancias y a ellos se les puede delegar a esos pacientes porque ellos saben cómo controlarlos. Sí, allá se forman en la atención inicial de pacientes en intentos
suicidas, o eso hace parte de la formación, ¿sí? Lo digo porque pues yo también soy prehospitalario, me enseñaron emergencia prehospitalaria, emergencia en salud mental. Me imagino que en esas universidades, yo salí de la Universidad del Valle, pero ya en Cundinamarca es la militar y otra universidad, son todas la FUS. Yo no sé si ellos forman en salud mental, pero ellos deben estar con esa formación, ¿sí? Primero, no es exclusivo de una ambulancia medicalizada, es que el término confunde, que debe ser debe estar en una ambulancia con médico a bordo, no, es una ambulancia mínimo, con un prehospitalario, con un paramédico, para transportar, estabilizar a ese paciente y llevarlo lo más estable a un sitio de control. Eso es seguridad, estabilización. No sé si los demás compañeros hacen otros aportes. Siga, Carlos. Sí, yo quería aportar a la pregunta del compañero y es adelantarme un poquito porque ahora en el siguiente tema iba a hablar un poco sobre lo de la implementación del Código Dorado que viene realizando la Secretaría de Salud de Medellín. Nosotros ya lo bautizamos Código Dorado prehospitalario como tal, para una propuesta para que se lleve a cabo en las más grandes ciudades. Es algo que tengo que hablar y me interesa hablar mucho con mi sargento Jessy también para articular desde su gran experiencia en Bomberos Cali, porque esta es una iniciativa muy importante. Entonces, en el Código Dorado Prehospitalario ya la nueva ley de salud mental nos faculta a los equipos de respuesta primaria, lo dice muy claro, no es el artículo 23 de la ley, de la nueva ley de salud mental, habla de que las personas que vayan a dar una atención primaria en la parte de salud mental deben ser médico, enfermero o tecnólogo o técnico en atención prehospitalaria. Deben facultar esos títulos como tal. Y aparte el personal que no sea profesional en estas ramas, debe ser formado en la parte de atención prehospitalaria con el énfasis en la atención en salud mental. Entonces es muy importante esa iniciativa del Código Dorado que lo tomaran las grandes ciudades en los consejos de salud mental. Es una iniciativa que yo he llevado como también representante del Consejo de Salud Mental que soy y también una iniciativa del presidente del Consejo Nacional de Salud Mental de que en las grandes ciudades se tome este ejemplo que ha tenido la ciudad de Medellín de tener una ambulancia tripulada por dos profesionales en atención prehospitalaria, tecnólogos y un psicólogo exclusivamente para la atención de emergencias en salud mental, que es muy importante. Y con una línea propia, ya se está trabajando desde esa manera y me parece pues que es algo muy importante y aparte ya la ley lo pide y lo faculta como tal, esos perfiles que deben intervenir en la atención de la salud mental. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, Felipe, espero que con eso te hayamos aportado algo y que más adelante, no sé, seguir conectados con Cundinamarca, de pronto si necesitan algo que le podamos ayudar desde la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria para impulsar procesos en temas de salud mental, ahí estamos disponibles. Felipe, buenas noches. Qué buen hombre contar contigo en este espacio. Y sé que ya que mencionas que trabajas en todo el tema, en las rutas de atención y atención en primera instancia por los primeros auxilios psicológicos y todo eso, interesante. Mira, nosotros casualmente tenemos esa misma situación porque desde la legislación no hemos encontrado un punto fuerte que nos diga que si se debe o no se debe transportar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Aplicándolo al concepto de lo que está escrito desde nuestra función, es priorizar la seguridad de los paramédicos o los APHs, y si la persona está combativa, si está con sus síntomas exacerbados, pues definitivamente no podemos nosotros hacer la contención de esa persona o la reducción
Y pues lo que nosotros verificamos, si las condiciones de seguridad no están dadas para nuestro personal, debe ser el tutor o familiar o la persona encargada quien se haga cargo del traslado a un centro asistencial. Yo les digo mucho a los paramédicos acá, a los muchachos, les digo a los tecnólogos técnicos en atención prehospitalaria, les digo, nosotros no hacemos atención a pacientes psiquiátricos, que es lo que normalmente se despacha. Yo digo, no, nosotros si mucho prestamos el transporte, pero hay que entender que es una persona que ya tiene una patología de base, que tiene una medicación y que necesita unas condiciones muy específicas para el traslado. Nosotros no estamos autorizados para colocar camisas de fuerza, ni ningún tipo de dispositivo, ni esposas. Tocaría, en algunos momentos nos ha tocado en común acuerdo con la policía, que tampoco están facultados por eso, hacer la reducción temporal mientras se traslada al centro asistencial. Pero es responsabilidad del tutor o familiar quien deben abordar el paciente y deben garantizar las condiciones de seguridad para poder hacer el traslado. Es una condición muy fuerte para nosotros porque en algún momento eso se puede revertir, pero pues lastimosamente hay que pensar siempre también en la seguridad de los tripulantes. ¿Por qué? Porque ellos tienen un alto impacto dentro de su proceso de atención de incidentes a nivel mental, físico, emocional, con este tipo de pacientes. Nosotros a diario nos toca, ayer nos tocó un caso por ahí muy fuerte también. Entonces hay que ser muy precisos, tener mucha comunicación con el Centro Regulador de Urgencias y para nosotros poder establecer la prioridad en el servicio. Siendo honesto, tendríamos que revisar dentro de los procedimientos, la legislación colombiana, yo no he encontrado que haya un vehículo específico para el transporte de este tipo de personas. Y pues queda la puerta abierta para un buen debate y empezar a construir legislación, que es lo que nos falta en el país. Muchas gracias. Muy bien, gracias profesor Jaime, gracias Pipe por sus preguntas y acá estamos para seguir avanzando. Bueno, entonces le doy el paso al profesor Carlos Mora con el tema que nos viene a abordar sobre atención al suicidio. Profesor Carlos Mora. Sí, Luis, inicialmente da el paso a mi sargento Jessy, él inicia con el tema y termino yo. Profesor Jaime. Por favor, el audio. Por favor, me confirman si tenemos pantalla completa. Sí, tenemos pantalla completa de suicidio. Este tema es muy extenso por todo lo que es el contexto y lo que es el tema epidemiológico, como ha venido creciendo a nivel de las ciudades. Voy a ser lo más preciso posible porque la temática es extensa y pues les daría ya por tiempo, que creo que nos podríamos extender un poco más, ser muy precisos porque tengo aproximadamente 20 minutos para ya terminar aquí. Entonces, lo primero de hablar del suicidio, quiero empezar con esta frase de Milton Durkheim, donde dice que no son los individuos los que se suicidan, sino la sociedad de las que se suicidan a través de ciertos miembros suyos. Es un problema epidemiológico, es un problema de orden mundial que ha venido creciendo en los últimos años en unos porcentajes del 25% y hasta más. En Cali, la ciudad, estamos en un promedio de 100 tentativas suicidas al mes y nosotros como Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendemos un promedio de entre 8 y 12 tentativas a la semana. De eso pues les hago como esa introducción para como ambientar el tema y que nos demos cuenta de qué estamos hablando. ¿Qué es el suicidio? Son pensamientos más o menos recurrentes en lo que están presentes la idea de muerte,
de desaparecer de este mundo, de quitarse la vida. Y en la imagen ven una de las fotos nuestras en acción como psicólogo de emergencias haciendo la atención de un suicida que va a saltar desde un piso 9º en una estructura. Es muy recurrente ese tipo de situaciones y debemos estar preparados para realizar ese abordaje. Siga. Voy a colocarles un video. En este video hay unas cifras de lo que es el suicidio por la Organización Mundial de la Salud y es importante darlas a conocer. Como pueden ver, las cifras son bastante alarmantes y como les decía, viene creciendo a nivel mundial. Denme un momento, por favor. Listo, volví, que me apagaron la luz. Bueno, teniendo en cuenta lo que vemos ahorita, hablemos un poco de la conducta suicida. Como les digo, esto es un resumen muy corto, muy general de todo lo que es el tema. Es un tema bastante extenso. Y decimos que la conducta suicida es el proceso que de manera progresiva, en muchos casos inician pensamientos en ideas. Siempre inicia con eso, un pensamiento, una idea. ¿Qué pasa si yo me muero? Empieza con ideas de cómo hacerlo, termina en un proceso de planificación y culminan con uno o múltiples intentos que a medida que van aumentando la letalidad va a ser más efectiva. Por eso decimos que la persona que lo intenta una vez y no logra ser persuadida, pues en los próximos intentos va a hacer o va a tener mayor efectividad el intento. De las fases de la ideación suicida tenemos primero la fase 1, que es la ideación, la fase 2, que es la comunicación, y la fase 3, el acto suicida. Desde el proceso de la ideación suicida tenemos el plan y empezamos desde abajo con las ideas de muerte. ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasaría esto? Después ya entra un proceso de deseo morir. Luego la ideación de cómo sería hacer ese proceso y termina ejecutando el plan. Esa es la primera fase. Cabe resaltar que el 80% de las personas a nivel mundial en algún momento han tenido una idea de muerte o han tenido un deseo de muerte o hemos tenido un deseo de muerte. Ya crítico la ideación y el plan suicida. De hecho, cuando hay una persona que se manifiesta un plan suicida estructurado, es considerado como una urgencia vital y debe ser trasladado a los centros asistenciales y se le debe prestar la atención de manera prioritaria. Luego viene la segunda fase, que es la comunicación suicida, que son expresiones no verbales, empiezan a regalar objetos de valor, empiezan a regalar esos objetos de valor a sus seres queridos, empiezan a tener unos comportamientos, a visitar personas que no visitaban, a tener expresiones verbales, a decir que ya están aburridos con la vida y que no quieren vivir y amenazan con suicidarse. No, yo en estos días lo voy a hacer tal cosa. Allí estaría configurándose la segunda fase. Y el acto suicida ya es el suicidio con el intento suicida y el suicidio consumado. Hay varias teorías, hay varios exponentes que hablan sobre el tema del suicidio. Todas apuntan a lo mismo. Como les digo, esto es un concepto general extraído de Fonseca y Pedro Díaz en el 2018. Este fibograma cuenta cómo la idealización suicida lo conduce a lo que es la tentativa, y en la tentativa, si el intento es efectivo, va al fallecimiento, y si no es efectivo,
puede haber un cese de intentos si la persona no es persuadida, o si no, va a seguir intentándolo hasta que llegue a la muerte. Ese es como el sentido de cómo funciona el tema. Recuerden que el suicidio es un tema multifactorial, hay muchos factores, hay enfermedad, hay pérdidas económicas, pérdidas afectivas, pérdidas emocionales, bueno, miles de cosas, enfermedades, muchas cosas pueden llegar, y existe también lo que conoce como el parasuicidio, las personas que son, su desarrollo en la parte frontal del cerebro, en su área frontal del cerebro, que no ha tenido un desarrollo normal y tienden a manejar unos conceptos de impulsividad bastante fuertes, tienden a ser muy propensos a sufrir del suicidio, a llegar al suicidio. Este es un video muy corto del tema del suicidio, es muy interesante, espero les guste. El Golden Gate es uno de los puentes más emblemáticos y famosos de los Estados Unidos. Fue inaugurado en 1937, uniendo la península de San Francisco por el norte con el sur de Maryland, y forma parte de la vida cotidiana de los habitantes del lugar. Son miles los vehículos y peatones que cruzan sus 1.280 metros de longitud, y ha sido catalogado como la mayor obra de ingeniería de su época. Sin embargo, este lugar también tiene un lado oscuro, ya que es el lugar más popular del mundo para cometer suicidio. Para el año 2012, un total de 1.600 cuerpos de personas que habían saltado del puente en búsqueda de la muerte habían sido recuperados, ocurriendo el primero apenas 10 días después de la inauguración. Debido a esto, son muchos los curiosos que se acercan al puente solo para presenciar un suicidio en vivo. Los trabajadores del puente detienen de suicidarse por lo menos a una persona cada semana, mientras que aproximadamente 2 personas al mes llegan a cumplir su objetivo. La policía incluso asegura que muchas personas viajan exclusivamente a San Francisco con el fin de saltar del puente. El típico suicida del Golden Gate tiene 41 años en promedio. La más joven en saltar fue una niña de 5 años de edad, quien en 1945 saltó porque su padre le dijo que lo siguiera. El más anciano fue un hombre de 84 años de edad. Los suicidas están convencidos de que tirarse desde este puente es una manera hermosa, pacífica y segura de morir, a pesar de que la realidad es otra. Se estima que la caída al mar dura 4 segundos, causando un fuerte impacto en el cuerpo. La fuerza de esta caída hace que los huesos se destrocen y se desgarren los órganos internos. El corazón se puede separar de la aorta, la pelvis partir en 2 y el cuello se puede romper. Si por milagro la persona sigue viva, morirá ahogada o de hipotermia debido a las bajas temperaturas del agua. Lo asombroso de esto es que el 2% de suicidas lograron sobrevivir a la caída, 34 personas en total. Sarah Rutledge regresó al puente por segunda vez tras haber fallado en su primer intento. En esta ocasión no sobreviviría. Kevin Hines, el más conocido de los sobrevivientes, contó que él tuvo una infancia muy dura y que a los 17 años de edad tuvo que luchar contra diversas enfermedades mentales que lo tenían loco. Un día decidió acabar con su dolor y arribó al puente Golden Gate para acabar con su vida. Lo que llamó su atención fue que la gente pasaba sin mirar, sin decirle absolutamente nada, a pesar de que estaba llorando. De pronto, una mujer le pidió que le tomara una foto. Fue en ese momento en el que se dio cuenta que a nadie le importaba lo que estaba a punto de hacer. Kevin saltó del puente y cuando su mano soltó la baranda, se arrepintió. Debido a la forma en que cayó al mar, sobrevivió y fue llevado a un hospital cercano. Allí le pidió disculpas a su padre, a lo que el señor le respondió:
No, Kevin, discúlpame a mí. Hoy en día es una activista que lucha contra el suicidio a pesar de aún tener problemas. Uno de los suicidios más comentados fue el de Roy Raymond en 1993. Él fue el fundador de Victoria's Secret. Debido a la alarmante cifra de muertes que existen, se han instalado teléfonos en el puente con línea directa para suicidas, con la finalidad de que no cometan ningún error. El acceso de noche no está permitido a los peatones y todo el día hay policías vigilando. Solo en el año 2013 se han detenido a 118 potenciales suicidas, por lo que en el 2014 las autoridades de San Francisco tuvieron que aprobar el proyecto de una red de acero que se calcula detenga a aquellos que salgan. Bueno, una de las realidades específicas de este proceso, hay partes en el mundo y sitios en las ciudades que se vuelven íconos para lo que es ir cometer el suicidio. Aquí en Cali tenemos varios sitios específicos, ya los tenemos identificados, pero pues lastimosamente no siempre se logra el cometido. Nosotros, en el caso de nosotros, el último año hemos atendido 19 personas que han saltado al vacío, y dentro de esas personas que hacen salto al vacío con una tasa de mortalidad del 20%, específicamente he tenido la oportunidad de ver de todo, desde el paciente que ha saltado y que no hemos logrado persuadirlo, hasta hacer la contención, hasta el que ha caído, ha quedado con vida, y así sucesivamente. Es algo muy, muy trágico y muy riesgoso para las operaciones. Por esa razón, debe haber un procedimiento específico para este proceso. Primero es la recepción de la llamada. Desde la recepción de la llamada debe haber un proceso de cómo contestar, de saber qué no decir, porque en el caso de que la persona pide ayuda, es saber qué no decir para no generar un efecto precipitante o un factor precipitante que lo obligue a él, y más bien utilizar los factores protectores para poder lograr conectar a ese paciente, a esa persona, y persuadirlo. Después de que se hace la recepción de la llamada, voy a colocar aquí nuevamente mi puntero. Se hace la recepción de la llamada en el trayecto. La tripulación debe prepararse. En la recepción de la llamada hay mucha información que es importante que conozcan. Los bomberos deben de ir preparados con sus equipos, y es dependiendo del tipo de trabajo, específicamente el que más nos exige es el salto al vacío. Los otros pues son más tratados desde el proceso prehospitalario. En la llegada al sitio es reconocer el lugar, si es en un puente, en qué sentido, es acordonar. El vehículo debe quedar a una distancia retirada, no a la vista de la persona que está por cometer el acto suicida, y empezar a transmitir información. Cuando ya está acordonada el área, ubicados los recursos, se debe evaluar el riesgo y definir la estrategia, si es una estrategia de persuasión o de contención. Siempre debemos de pensar en hacer persuasión. ¿Por qué? Porque las personas que logran ser persuadidas durante este tipo de situación, está comprobado que el 80% desisten de volver a cometer el acto suicida. Por eso nosotros debemos de persuadir. ¿Cómo se persuade a una persona? Pues se los decía, se inicia con el factor protector o ancla, que le llaman en algunas literaturas, que es lo que busca o que mantiene a la persona atada a este mundo. Entonces, por lo regular es la familia. Después de que se busca el miembro de la familia o la persona que es el ancla o pareja o mascota, se busca la motivación, y con eso se logra conectar a la persona hasta que ella desiste del intento suicida. Si se logra que ella desista, se disminuyen 80% las posibilidades de fallecimiento por tema de suicidio. Pero si esta persona no se logra persuadir y empieza a tener signos de cierre, y los signos de cierre vienen siendo señales de que va a saltar, por ejemplo, se desnuda, se quita los zapatos, se quita la cadena, se quita el reloj, se echa la bendición, empieza a despedirse, cambia su foco de atención,
ya no responde al nombre, son síntomas que la persona va a saltar inmediatamente y que pasar a la contención. En la contención, el personal debe tener claro su equipo de protección personal, sus cuerdas, debe estar bien protegido y debe conocer qué parte del cuerpo y cómo inmovilizarlo. Esto es muy importante para poder garantizar que el proceso sea efectivo. Cuando ya se hace la contención, pues se hace el proceso de rescate y es allí donde se hace la derivación o se hace el transporte de la persona por un centro asistencial donde deben de darle la atención general. Este es básicamente un programa muy básico de lo que es el procedimiento. Cada uno de estos recuadros tiene un desarrollo que es importante cumplir y que en esto, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali inicia el próximo año ya a hacer la capacitación a sus 529 bomberos sobre este procedimiento y esperamos poder a nivel nacional trabajar con este procedimiento que ya está aprobado a nivel mundial. No nos lo hemos inventado, esto lo hizo la Asociación Internacional de Psicología de Emergencia en España, con quien en el 2017 tuvo pues, la oportunidad de conocer y participar en varias de sus ponencias y de sus emergencias. En el 2022 estuvieron acá por los lados de Jumbo, pudimos compartir mucho espacio, conocer y con ellos hemos venido aprendiendo muchísimo, también de la mano de la experiencia aquí que nos da la ciudad con este tipo de casos. Muy bien. ¿Cómo realizar la actuación del suicida? Como les decía, la persona tiene 50% de ganas de vivir o de morir. La idea es que uno como rescatista tiene que garantizar el otro 50% de ganas de vivir. O sea que no hay que invalidar, hay que escuchar activamente, hay que permitirle que la persona se exprese. Muy importante tener un buen contacto visual y mucha empatía. ¿Cómo se debe realizar? Dejar que la persona hable. Muchas veces, si la persona no quiere hablar, solamente estando allí, diciéndole que vamos a estar pendiente de ellos es suficiente. Si no quiere decir nada, pues listo, estamos haciendo preguntas abiertas. ¿Qué hace allí? ¿Por qué quiere estar asomado a la ventana? ¿Por qué te quieres suicidar? ¿Por qué hoy? Esa pregunta rompe mucho y por lo regular nos damos cuenta que hay fechas específicas que la gente ya tiene específica y por ahí se logra hacer una buena persuasión. Como les dije, a grandes rasgos, a modo general, es como la presentación, es una presentación que normalmente se hace en 8 horas con práctica, con una serie de equipos, de elementos, pero pues esperamos haber podido extraer en estos pocos minutos algo que les sirva dentro del proceso. Claro que sí, profesor Jaime, claro que sí, porque es que básicamente se trata de eso, de tener un resumen de todo, porque acá hay conocimiento, hay habilidad, hay aplicación, y pues no puede ser muy específico, sino con esa información es suficiente. A veces uno aporta mucha información y algunas personas no la saben utilizar. Mejor así como estamos. Muy bien, gracias por ese tema de intento suicida. Profesor Carlos Mora, ¿tiene algún comentario? Bueno, agradecerle a mi sargento Yesip, muy importante. Y resumidamente, sabemos que este es un tema bastante extenso. Desde la parte prehospitalaria, pues yo quería aportar también resumidamente el abordaje inicial con énfasis a, primero que todo, una prevención, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y cuál es la población que está teniendo esta intención, esta ideación suicida y esta situación? Donde ya la nueva ley de salud mental, pues la 2060 del 2025 habla de generar esos espacios y estamos trabajando fuerte dentro de los consejos departamentales de salud mental en generar unas estrategias para cómo llegar a ese punto donde los jóvenes, nuestros jóvenes estudiantes
pues generalmente están teniendo esta situación, y teniendo en cuenta también que los hombres son los que más tienen intenciones o ideaciones suicidas y no consultamos, ¿cierto? Por pena o por una serie de factores sociales, está pasando ahí al respecto. Desde la parte de atención prehospitalaria, pues para nosotros atender esta serie de situaciones, la formación es muy importante, los procedimientos, la fortuna de pronto cuerpos de bomberos tan importantes y referentes como es Bomberos Cali tienen la fortuna de contar con mi sargento Yesip. Importante que también los cuerpos de bomberos cuenten con la ayuda especializada de un profesional en psicología para que ayuden todos estos aspectos tan importantes desde la atención. Entonces la formación, el entrenamiento en los casos es fundamental, ¿cierto? Tener en cuenta también el tipo de paciente, el sexo, la edad, los trastornos previos. Desde la parte prehospitalaria ya la ley que nos vincula ahí como los profesionales que estamos autorizados para dar esa atención primaria, también tenemos que saber mucho al respecto de estos trastornos, ¿cierto? Trastornos como la esquizofrenia, la depresión, ¿cierto? Aspectos psicóticos, toda esta situación nos hace a que aprendamos más y en que las facultades que están formando atención prehospitalaria también hagan un énfasis grande al respecto sobre eso. Eso es fundamental y es una atención fuerte también que hemos tenido la oportunidad de ver y atender también, y no es fácil y muchas veces los casos todos no son iguales. A mí me gusta mucho una frase y me ha llamado mucho la atención desde la parte de psicología, un psicólogo que se llama Carl Jung, que él habla de que dice que puedes conocer todas las teorías, puedes conocer todas las técnicas, pero cuando entras en contacto con un alma humana, uno apenas debe ser eso también, un alma humana que va a atender, ¿cierto? Entonces, como se dice, ponerse en los zapatos, por llamarlo así, de esa persona que está teniendo esa situación. No perder esa parte humana y tratar de entender, ¿cierto? Porque podemos conocer todos los modelos de intervención en crisis, de intervención en crisis en estos aspectos, pero no podemos perder la sensibilidad humana al respecto, ¿cierto? Es importante eso, la seguridad de la escena, y también pues lo que yo recomiendo mucho aquí y es importante la implementación de profesionales en la atención de esto, o si los socorristas van a hacer una atención de este tipo, que ojalá se puedan rodear de un profesional al respecto, ¿cierto? Me gusta mucho poner el ejemplo del Código Dorado. Nosotros estamos trabajando con el Código Dorado, dando esa propuesta de Código Dorado prehospitalario en todas las ciudades donde cuentan pues con esa iniciativa para trabajar este tema, y por qué no se lleve al respecto. Importante seguir iniciativas como lo que está haciendo Bomberos Cali, son muy juiciosos en sus procedimientos operativos, en toda la organización y en su personal, y pues es digno de aprender. Por eso nosotros hemos tenido la fortuna de tener a nuestro sargento Yesí para darnos esta ponencia, estos dos temas tan importantes, y nosotros dar una mirada muy resumida desde la parte prehospitalaria, donde pues este es simplemente como un resumen de dos temas muy extensos que hay, que esperemos que pues les hayan gustado mucho a los asistentes. El webinar también se graba, entonces también lo pueden presentar de una manera de educación y de prevención en todo este tipo de temas. Muy bien, profesor Carlos Mora, por sus apuntes, por sus apuntes frente al tema prehospitalario y frente al tema del Código Dorado prehospitalario, que espero coja mayor auge a nivel nacional. Bueno, entonces, no queda más que agradecerle a nuestro profesor Jaime Yesid por las dos conferencias que nos ha brindado, que pues nos da un paralelo para entenderla y seguir trabajando en esos aspectos sobre este tema de salud mental, sobre las nuevas políticas públicas de salud mental
y pues a todos los que trabajamos en servicios de emergencias, pues es fundamental protegernos en temas de salud mental. Entonces, agradecerle a cada uno de los conferencistas, al profesor Jaime, profesor Carlos Mora por sus intervenciones y a cada uno de los participantes de esta videoconferencia que queda grabada para que puedan revisarla posteriormente los contenidos que les puede servir a cada uno de los que quiera verla. Entonces, creo que no es nada más, deseándoles una feliz noche hoy día martes 2 de septiembre, en este tema tan importante. Recordar que octubre, el próximo mes, es el mes de la salud mental y vamos a estar cubiertos en temas de salud mental para poder ayudar y estar en mejores condiciones de conciencia situacional. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Fernando. Profesor Jaime, muchas gracias, profesor Jaime, muchas gracias, profesor Carlos. A ustedes, muchas gracias. Para terminar, me gustaría, pues, ante todo, darle las gracias por el espacio, muy productivo. Quería aportar sobre la última ponencia en el tema prehospitalario, dejarles claro que ninguna persona técnica, tecnólogo en atención prehospitalaria podrá determinar si un paciente tiene algún tipo de patología mental. Debe quedar muy claro para que no realicen psicodiagnósticos que no estén basados en las guías que ya ustedes conocen, porque se ha presentado, ¿no? Donde llega el técnico, el tecnólogo, y de una vez empieza a diagnosticar y no está bien, ¿no? Hay que tener claridad sobre el tema, saber cuál es el alcance para no incurrir dentro de una falla ética dentro del proceso como atención prehospitalaria, y también reconocer que no es el campo de acción para ello, ¿no? El sistema mental es, a diferencia de otros temas de trauma, donde usted puede evidenciar la hemorragia, donde usted puede hacer todo el procedimiento, en el tema mental requiere un análisis muy profundo, y para que un psicólogo, un neuropsicólogo, un profesional en salud mental emita un psicodiagnóstico, debe haber realizado un procedimiento ya muy definido sobre el tema. Muchas gracias por la invitación. Recuerde que estamos en el mes de la prevención. El día 10 se celebra el mes de la prevención del intento suicida en Colombia. Es históricamente el mes de septiembre y octubre, por temas estacionales, los casos se multiplican, o sea que este mes vamos a tener que estar alerta. Y agradecerles por este espacio. Muchos saludos a todos y muchas gracias y feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Alberto, muy amables, muy gentil. Hasta luego. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi sargento, muchas gracias. Muchísimas gracias.